¿Sabías que algunos hábitos cotidianos pueden dejar marcas en tu piel y cabello que duran para siempre? Hoy vamos a hablar de 6 hábitos que muchos de nosotros hacemos sin pensarlo y que pueden dañar tu piel y tu cabello de forma irreversible. Hola a todos, hola comunidades inmunes, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, quiero agradecerles por todos los comentarios y sugerencias que me dejan. Muchos de ustedes me pidieron que hable de estos hábitos porque vieron videos en TikTok o en YouTube donde se los recomendaban. Espero que este video les sea útil y les ayude a tomar buenas decisiones. Porque sí, hay hábitos, cosas que hacemos todos los días que pueden dañar nuestra piel y nuestro cabello para siempre. Sí, Para siempre. ¿preparados? Uy, suena lindo. Deja que me ponga unos jeans y una... un momento, ¿quién habla? Arranquemos. 1. Depilar de más las cejas. Empecemos por las cejas. Esas dos franjas de vello que enmarcan los ojos y le dan personalidad a nuestro rostro. Históricamente las cejas han sido un símbolo de belleza. Imagínense que en el antiguo Egipto se las delineaban. En la década de 1920 se llevaban finísimas y en los 90 reinó la ceja súper delgada. Cuando digo súper delgada es súper delgada. Todos nos acordamos de fotos como estas, donde las cejas eran dos cosas finitas casi invisibles. El problema surge cuando seguimos esas tendencias al extremo y eliminamos demasiado vello. ¿Qué pasa cuando arrancamos pelos de la ceja una y otra vez? Bueno, estamos sometiendo a los folículos a un trauma constante. Trauma, inflamación, trauma, inflamación. Con el tiempo puede producirse una pérdida irreversible del pelo. Hay una pérdida de vello por tracción, ya sea con pinzas o cera. Y también hay microtraumas, que con el tiempo pueden volverse irreversibles. Un estudio clínico sobre alopecia de cejas y pestañas menciona que la pérdida por repetitivo arrancamiento o depilación genera parches irregulares y cabellos de distintas longitudes. Si seguimos insistiendo, los folículos cicatrizan y dejan de producir pelo. El resultado, zonas despobladas, en las que no vuelve a crecer el pelo, lo que nos lleva a cejas sin pelos de manera irreversible. ¿Vieron que hay muchas personas grandes que tienen cejas tatuadas? Muchas veces es por esto. Se quedaron sin pelos y recurren a esta técnica para no tener que andar pintándoselas todos los días. Además, el vello de las cejas crece más lento que el cabello de la cabeza. Mientras que el cabello puede crecer aproximadamente 1 centímetro al mes, las cejas apenas alcanzan unos milímetros. Por eso, después de una sesión de depilación agresiva, puede tardar entre 4 y 8 semanas en recuperarse. Y si el trauma fue repetido, puede que ya no vuelva a crecer. ¿Hay soluciones? En casos leves, dejar de depilar puede ayudar. Existen medicamentos como el minoxidil que se pueden aplicar con cuidado para favorecer el crecimiento. En situaciones donde la pérdida es permanente, muchas personas recurren al microblading o microshading o similares. Técnicas de maquillaje semipermanentes que rellenan las zonas calvas con pigmento. Eso sí, busca profesionales certificados que tengan una buena técnica y mucha experiencia. Es clave para que quede bien. ¿Cómo lo evitamos? Depilando lo justo y necesario. Definí la forma de tu ceja y luego depila solo esos pelitos que realmente están fuera de lugar. Se puede optar por métodos que no dañen al folículo, como el uso de perfiladores o tijeras. Si no generamos inflamación, el folículo no se daña y no perdemos la ceja. 2. Usar herramientas de calor sin protector. Seguimos con el cabello. Planchas, rizadores, secadores son maravillosos para lograr peinados en minutos. Todos queremos el pelo lacio y brillante o rulos. Pero, ¿qué pasa si los usas todos los días sin ningún tipo de protección? Bueno, tu pelo puede pasarla mal. ¡Esto es personal! Para entender por qué, hablemos de la estructura del cabello. Cada cabello tiene una cutícula, que es la capa externa que lo protege, una corteza, que es donde están los pigmentos y las cadenas de queratina, y en algunos casos una médula central. El calor excesivo daña primero la cutícula, haciendo que las escamas se levanten, permitiendo la pérdida de humedad y proteínas. Luego afecta a la corteza, rompiendo los enlaces que dan estructura a la queratina. Sin estos enlaces, el cabello se vuelve quebradizo y pierde su forma natural. Los estudios demuestran que exponer al pelo a altas temperaturas de manera repetida
levanta la cutícula, reduce el contenido de agua y disminuye la resistencia de la fibra. Secar el pelo con secador demasiado cerca o pasar la plancha a más de 180 grados desnaturaliza la queratina, rompe los enlaces disulfuro y literalmente cocina tu cabello. Sí, como escuchaste, cocina tu cabello. La consecuencia es un pelo opaco, quebradizo y lleno de puntas abiertas. Si sumamos tinturas y decoloraciones, quedamos como la muñeca Cynthia. Cuanto más alta sea la temperatura, mayor el daño. Los estudios recomiendan mantener al secador a 15 centímetros de distancia y en movimiento para minimizar la agresión. El uso de protectores térmicos crea una capa que limita la pérdida de agua y protege a la fibra. Algunas formulaciones contienen siliconas que envuelven al cabello y repelen la humedad, reduciendo la transferencia de calor. Otros incluyen proteínas hidrolizadas que rellenan pequeños huecos y refuerzan la cutícula. Además, no todos los aparatos son iguales. Las planchas de cerámica distribuyen el calor de manera más uniforme, mientras que las de titanio alcanzan temperaturas más altas rápidamente. Si elegís estas últimas, controla que tengan ajuste de temperatura. Los secadores con tecnología iónica ayudan a disminuir el frizz porque neutralizan la electricidad estática, y los difusores distribuyen el calor en rizos sin desarmarlos. Invertir en una herramienta de calidad puede salvar tu pelo. Consejo extra: limita el uso de planchas y rizadores a ocasiones especiales. Usa la potencia media del secador y, si podés, deja secar tu cabello al natural de vez en cuando. Tu pelo te lo va a agradecer. 3. Tocarte los granitos. Y ahora sí pasamos a la piel. El acné es una de las consultas más frecuentes en dermatología y la mayor parte de las personas lo sufren en algún momento. Se produce cuando los poros se tapan con sebo, células muertas y bacterias. Hay diferentes tipos de lesiones: comedones, pápulas, pústulas, quistes. ¿Cuántas veces viste un granito en el espejo y dijiste, solo lo voy a tocar un poquito? Y terminaste apretándolo, pinchándolo y tocándolo cada vez que pasabas por un espejo. Ese es uno de los hábitos más difíciles de abandonar y uno de los que deja más secuelas. La manipulación excesiva de las lesiones produce excoriaciones, manchas y cicatrices. Cuando apretás un grano, aumentás la inflamación y rompes la pared del folículo, lo que permite que el contenido, o sea, las bacterias, el sebo, la queratina, se derrame por la dermis. Esto provoca una respuesta inmunitaria mayor y puede formar diferentes tipos de cicatrices: atróficas, las que son como pocitos; hipertróficas y, si tenemos mucha mala suerte, hasta queloides. También se puede producir hiperpigmentación postinflamatoria, sobre todo en pieles oscuras, lo que deja manchas que tardan meses en desaparecer y pueden requerir tratamientos para mejorar. Así que, ya sabes, no los toques. Cuando tengas la tentación, recordá que cada apretón se puede transformar en una secuela irreversible. ¿Cómo tratar un brote entonces si no lo apretamos? Bueno, con una rutina adecuada. Mantén una rutina de limpieza con productos específicos. El uso de limpiadores con ácido salicílico ayuda a destapar los poros, mientras que los retinoides, como por ejemplo la Dapalene, normalizan la queratinización. Recuerda que menos es más. No uses exfoliantes físicos ni frotes la piel con esponjas. Acordate de usar un buen hidratante y protector solar para evitar que el sol inflame más la piel y las consecuencias sean peores. Después tenemos los tratamientos tópicos de emergencia, como por ejemplo el peróxido de benzoilo, que tiene efecto antibacteriano y antiinflamatorio. También están los antibióticos tópicos, que disminuyen las bacterias que causan el acné, y los retinoides tópicos, que estimulan la renovación celular. Se los puede utilizar como tratamiento de emergencia por la noche, sobre los granitos activos, para que resuelvan adecuadamente. Es importante aplicarlos siguiendo las recomendaciones de tu dermatólogo, porque pueden irritar. Es muy importante no manipular los granitos. Si una lesión está inflamada, aplica compresas frías para bajar la hinchazón. Si hay pus, paños tibios pueden ayudar a que el mismo drene sin inflamar. Los parches de hidrocoloide ayudan a absorber el pus y a evitar que manipules las lesiones. Son muy útiles para no tocar los granitos. Recordá tener una consulta dermatológica. Si tenés brotes severos, quistes dolorosos o acné persistente, consulta con tu dermatólogo. Puede indicar antibióticos orales, isotretinoína, tratamientos hormonales o lo que sea que necesite tu piel. Es muy importante recordar que el acné es una enfermedad y necesita ser tratada de manera individualizada. Y si a pesar de todo cometiste el error de apretar el grano, limpia la zona.
aplica un reparador como por ejemplo el Cicaplast y usa protector solar para evitar la pigmentación. No trates de arreglarlo con maquillaje pesado, mejor permití que sane primero. Y por favor, no vuelvas a hacerlo. Eso es muy importante. 4. Atarte el pelo demasiado fuerte. Y sí, regresamos al cabello. Y a un hábito que parece inocente. Hacer una cola de caballo bien tirante todos los días, trenzas finitas que duran semanas o usar extensiones que pesan. Si te gusta la sensación de no tener ni un pelito fuera de lugar y sentir que tu cara está estirada, cuidado, existe algo llamado alopecia por tracción. Y no es exclusivo de las personas con peinados afro. Cualquier peinado que mantenga el cabello bajo tensión prolongada puede dañar los folículos. Puede producir caída de pelo irreversible. ¡Quiero vivir, Marge! ¡Déjame vivir, Marge! ¡Déjame, por favor! La literatura médica describe la alopecia por tracción como una pérdida de cabello causada por tirar constantemente del pelo mediante trenzas, colas de caballo, moños o extensiones. Al principio, este tipo de pérdida es reversible, pero si la tracción continúa, se mantiene durante meses o años, los folículos se inflaman y finalmente cicatrizan, dejando áreas de calvicie. Los peinados demasiado tirantes, como las colas de caballo slick, o trenzas o extensiones, pueden desencadenar este tipo de alopecia. Y no importa si tenés el pelo lacio, rizado, fino o grueso, todos los cabellos pueden sufrir. El problema es progresivo y muchas veces no lo notamos hasta que ya es tarde. Los primeros signos incluyen dolor en el cuero cabelludo al desatar el peinado, pequeños granitos o inflamación alrededor de los folículos. También hay caída de pelo y afinamiento de la línea de implantación. En algunos casos puede aparecer una banda de cabello corto y quebradizo justo detrás de la frente. En casos avanzados, el cuero cabelludo se ve brillante y sin folículos, que es señal de cicatrización. La alopecia cicatrizal no tiene tratamiento para hacer crecer el pelo, solo trasplante. Por eso es fundamental actuar tempranamente. ¿Y cómo lo puedes hacer? Bueno, primero, alterna peinados. No uses el mismo peinado todos los días. Si un día usas una cola de caballo alta, al otro usa una cola de caballo baja o déjate el pelo suelto. Soltá la tensión. Ajustá menos la colita o lo que sea que uses para atarte el pelo. No necesitas sentir el cuero cabelludo tirante. Usa colitas de satén y sin partes metálicas para evitar que rompan el pelo. Descansa de tus extensiones o trenzas que pesan. Dale un descanso a tu cuero cabelludo. Cuidado nocturno. Dormí con una funda de almohada de seda o satén y deja el pelo suelto. Y si ya notaste zonas de afinamiento, consulta. A veces, al retirar la fuente de tracción y usar tratamientos tópicos como por ejemplo el minoxidil, se puede recuperar parte del cabello perdido. Y recordá, más vale prevenir que trasplantar. Peinados bonitos sí. ¡Qué bien! Calvicie, no. ¡Qué mal! 5. No proteger el cabello del sol. Cuando pensamos en protección solar, nos ponemos protector en la cara y el cuerpo, pero ¿qué hay del cabello? Solemos olvidarlo y luego nos sorprendemos de que se vuelva seco, pajoso y más claro en verano. El sol es un factor extrínseco de envejecimiento capilar tan importante como el calor de las herramientas. Una revisión sobre daño ultravioleta en el pelo explica que la radiación UVB provoca pérdida de proteínas en el cabello, mientras que la UVA causa cambios en el color. La absorción de luz por los aminoácidos fotosensibles genera radicales libres que degradan la queratina. La melanina ayuda a absorber parte de esa energía, pero no es suficiente para evitar la oxidación. Otro estudio menciona que el fotodaño produce cabello más seco, áspero, con menos color, brillo y más quebradizo. Es decir, el sol roba todo lo que amamos de nuestro pelo. ¿Cuál es la diferencia entre UVA y UVB? Bueno, la UVA penetra más profundo y oxida la melanina. Por eso aclara el tono tanto del cabello natural como el teñido. La radiación UVB provoca la ruptura de proteínas, debilitando la fibra. Además, la sal de mar y el cloro de las piletas actúan como catalizadores, potenciando el daño. Suelen ir de la mano a la exposición solar en verano. ¿El resultado? Puntas abiertas, sensación áspera y un color amarillento o verdoso en el caso de tener el pelo rubio teñido. ¿Qué podés hacer? Bueno, primero cobertura física. Usa sombreros de ala ancha, pañuelos, gorros. Además de proteger tu cabello, protegen tu rostro y tus orejas. Elegí tejidos densos para mayor protección. Luego usa productos con filtros UV y factores de protección capilar. Hoy existen sprays, cremas y aceites que absorben o reflejan parte de la radiación, que aportan antioxidantes, que fortalecen la fibra para hacerle frente a la radiación sin dañarse. Aplícalos en todo el cabello antes de salir
y reaplicarlos después de nadar o cada 2 horas de exposición. También acondicionadores y mascarillas. Una fibra hidratada resiste mejor el daño. Usa acondicionadores con ceramidas, aceites vegetales y proteínas hidrolizadas. Hace mascarillas nutritivas una vez por semana y vas a notar la diferencia. También es importante que enjuagues el pelo después del agua. Después de nadar en el mar o en la pileta, enjuaga tu cabello con agua dulce para eliminar ya sea la sal o el cloro. Puedes aplicar un acondicionador sin enjuague para ayudar a la cutícula. Otra recomendación es programar decoloraciones y coloraciones fuera de la época de exposición intensa al sol. El cabello recién teñido es más vulnerable. Dale tiempo para recuperarse antes de exponerlo. El verano puede ser tu amigo, sin convertirse en el peor enemigo capilar. 6. Usar zapatos muy apretados. Este último hábito se aleja un poco del cabello, pero forma parte del mismo mensaje. Cuidar nuestro cuerpo implica prestar atención a los pequeños detalles. ¿Quién no ha usado zapatos un número menor porque les quedaban mejor o porque es lo único que había? ¡Atrapada! ¡Ay! Ese sacrificio de belleza puede llevar directo al consultorio de tu dermatólogo. Las uñas encarnadas u onicocriptosis se producen cuando el borde de la uña se clava en la piel del dedo. Estudios retrospectivos identifican que el calzado apretado o mal diseñado es un factor de riesgo importante. Comprime los dedos de los pies y hace que la uña se incruste. Un estudio de casos y controles encontró que cortar las uñas inadecuadamente y usar zapatos estrechos están asociados a la aparición de uñas encarnadas. Otro artículo menciona que los zapatos con punta angosta y las medias ajustadas aumentan la presión, produciendo una espícula que perfora la piel y genera inflamación. La estructura de las uñas está diseñada para crecer hacia adelante, pero si se ejerce presión lateral constante, el borde puede curvarse e introducirse en la piel, especialmente si cortamos las uñas en forma redondeada. La humedad y el sudor favorecen la proliferación bacteriana, generando dolor, inflamación y, en casos severos, infecciones llenas de pus. ¿Cómo lo prevenimos? Primero, con un calzado adecuado. Elegí zapatos que respeten el ancho de tus pies y eviten la presión de los dedos. Debe haber espacio para poder moverlos. Evita los zapatos en punta por largos periodos y alterna con calzado cómodo. Después es importante usar las medias correctas. Usa medias de algodón transpirables que no aprieten. Cambia las medias si están húmedas para evitar así la maceración. Es importante cortar bien las uñas. Corta las uñas en línea recta sin redondear demasiado las esquinas. No las cortes demasiado cortas. Puedes limar suavemente los bordes para que no queden aristas, pero no las redondees. Es clave también de higiene. Lava tus pies diariamente. Seca bien entre los dedos y aplica una buena crema hidratante. La piel seca es más propensa a agrietarse y a permitir la entrada de la uña. Si ya desarrollaste una uña encarnada, no intentes arreglarla cavando o escarbando con tijeras. Mejor anda y consulta con tu dermatólogo. En fases iniciales se puede colocar una cinta separadora. En casos más avanzados puede ser necesario un procedimiento médico para retirar la espícula o incluso una cirugía mínima para resecar la matriz y que esa uña no se vuelva a encarnar nunca más. La moda no debería costarte sangre ni uñas. Respondamos a algunas de las dudas más comunes. ¿Puedo depilar mis cejas con hilo o con cera sin riesgo? El hilo y la cera son métodos de depilación que arrancan el pelo de raíz. El riesgo de alopecia traumática existe si se abusa de cualquiera de estos dos métodos. La clave está en la moderación y en dejar que el folículo se recupere. Si notas zonas despobladas, suspende la depilación y consulta. ¿Usar minoxidil en las cejas ayuda a que vuelvan a crecer? El minoxidil es un vasodilatador que estimula la fase anágena del cabello. En algunos casos se usa tópicamente en cejas bajo supervisión médica. No es mágico y puede irritar la piel, así que no lo apliques por tu cuenta. Las planchas de cabello con tecnología de vapor ¿son menos dañinas? Algunas planchas combinan calor y vapor para mantener la hidratación. Pueden reducir el daño, pero no lo eliminan. Siempre usa protector térmico y modera la temperatura. ¿El sol aclara naturalmente el cabello? Sí, la decoloración por el sol se debe a la oxidación de la melanina. Puede verse bonito en algunos casos, pero es un signo de daño. Usa protección para lograr un look saludable. Entonces, ¿cómo viste? Hay gestos cotidianos que parecen inocentes, pero que a largo plazo dejan marcas en tu piel y en tu cabello. Depilar de más las cejas puede vaciarlas para siempre. Usar planchas o secadores sin protector térmico puede quemar tu pelo. Toquetear los granos deja cicatrices y manchas que tardan años en irse. Atar el pelo muy fuerte provoca alopecia por tracción.
Exponer el cabello al sol sin protección lo oxida y le roba color y brillo. Y comprimir tus pies en zapatos estrechos favorece la aparición de uñas encarnadas y dolor. La buena noticia es que todos estos hábitos se pueden modificar. Elegir mejor e informarnos nos ayuda a cuidar a nuestra piel y a nuestro pelo. Cuidarlos no solo es una cuestión estética, también es una cuestión de salud y bienestar. Así que, ya sabes, la próxima vez que veas una pinza de depilar, una plancha para el pelo, un granito tentador o un par de zapatos hermosos pero ajustado, pensá en todo lo que aprendiste hoy y hacé la mejor elección. Tus cejas, tu pelo, tu piel y tus pies están en juego. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar ya como @simon.scaran. Y yo los veo en el próximo video.